Ayer nos habíamos quedado en la distribución de velocidades, que era esta. Entonces habíamos visto un poquito todos los cómo está la distribución de velocidades en distintos tipos de canales artificiales y en ríos. Habíamos visto también un poquito lo que es el software. Este es el software de WinRiver, el software de la DCP, donde vamos a abrir aquí uno de los proyectos que les había dicho otro día. Vamos a abrir también otro foro que se ha hecho en la sección de los puentes en Trinidad. Este es el archivo que queda, donde podemos ver aquí todas las pantallas que nos muestran son las siguientes. La primera pantalla esta pantalla son los haces. Se ha dicho que es un acoustic Doppler. Entonces lo que hace es, tiene señales acústicas de cada uno de los haces, tiene 3 haces, tiene 4 haces aquí, vemos los colores, y la respuesta de cada uno de ellos, de acuerdo a la profundidad. En la segunda pantallita acá, lo que nos va a mostrar es la trayectoria que hemos seguido en el bote. En el bote hemos partido, y la trayectoria que hemos seguido en el bote para hacer la sección, y los azules son los vectores velocidad del agua. Entonces tenemos nosotros esta gráfica. Para lo que te sirve es que la sección transversal a la que se navega tiene que ser lo más perpendicular posible al flujo. El flujo está en este sentido, entonces tenemos que intentar cumplir la perpendicularidad lo mayor posible de la sección transversal que estamos recorriendo. La siguiente pantalla es esta otra, que es la que nos muestra, sí, vamos a poner aquí abajo. Longitud. Aquí ya nos sale la longitud. Hemos partido de aquí de los 0 metros y hemos llegado hasta los 351 metros en esta sección. Y esta es la distribución de velocidades. Si se fijan, aquí están las velocidades más altas, están aquí en el medio, las velocidades de 1.77. A medida que los colores se tornan más verdes y azules, son velocidades menores, y los morados ya son las menores velocidades, que los morados están prácticamente en las orillas, ¿no? Es donde se producen las menores velocidades del sistema. Lo que les había comentado, lo importante aquí es este cálculo que utiliza el software, que hace el software, donde nos bota que el caudal total va a ser 5.579 metros cúbicos segundo. El caudal superior, el caudal inferior, nos va a calcular las profundidades, todo, ¿no? Entonces tenemos que hemos hecho 4 pasadas. Usualmente lo mínimo que se hace son 4 pasadas, o sea, 4 veces hay que pasar el río de orilla a orilla con el equipo para que midamos 4 veces. De las 4 veces que medimos, se saca el promedio y ese es el dato que nos interesa. Por ejemplo, aquí está, aquí hemos pasado 4 veces, hemos empezado, ahí están las 4 veces, aforo, de derecha, hemos empezado en la derecha una vez, en la izquierda otra vez, en la derecha otra vez, en la izquierda otra vez. Y los caudales que nos han ido saliendo, el caudal era 5.570, 5.300, 5.320, 5.168. Entonces, están relativamente en el orden de magnitud, los errores. Entonces, por eso podemos tomar la media, que es 5.344, como el caudal que estaba pasando a esa hora en ese lugar. Si se fijan, 23.51 hemos empezado a hacer la medición, y la última medición hemos hecho en 5. Entonces, más o menos hemos tomado unos 15 minutos en hacer las 4 mediciones, 15 a 20 minutos. Esa es la gran diferencia de usar el DCP respecto al propeller, al molinete. Yo les había comentado ayer que la gente que trabajaba en el laboratorio de hidráulica antes, el exdirector Claude, ellos iban en los años 80, principios de los 90, a foros a ríos amazónicos, y ellos nos contaban que hacer un aforo con propeller en una sección de un río amazónico como este, como el Mamoré, les tomaba a veces más de una semana. Estamos hablando de estar 5 días midiendo en el río y a duras penas terminabas. Ahora, con esta nueva tecnología, ese trabajo que antes tomaba 5 días, ahora toma 15 minutos, como han visto. 15 a 20 minutos.
Esa es la reducción en tiempo y trabajo que se ha logrado con este tipo de acoustic Dopplers. ¿Alguien tiene alguna consultita ya para pasar esto? ¿Alguna curiosidad? Inge, pero si se extraía datos en un día, ¿el río no cambiaba para el siguiente día? Cambiaba y ellos iban registrando los cambios. Pero estos ríos, que son muy grandes en el oriente, cambian muy poquito. O sea, cambian centímetros de día a día, ¿no? Son ríos que cuando van a crecer, van creciendo, pero crecen lentamente. Por eso los periodos de inundación en estos ríos amazónicos duran semanas, ¿no? Porque el agua sube lentamente y luego cuando va a bajar también lentamente. Entonces todo está inundado semanas, 1, 2, 3 semanas está todo inundado, porque ese más o menos es el tiempo de respuesta de esos ríos. Entonces los cambios son tan lentos que sí todos los días registran cuál es el cambio, pero al final el cambio es tan lento que cambia de día a día unos cuantos centímetros nada más, ¿no? No es como nuestros ríos aquí que crece y luego termina la lluvia y se seca el río. No, no. Los ríos en la Amazonía son ríos que tienen agua todo el año y las modificaciones en nivel y en caudal son muy lentas. Entonces sí consideraban todos estos cambios para calcular el caudal final. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Inge. Ya, entonces con eso pasamos de esta parte. Aquí está un poquito las mediciones de velocidades. Este es el propeller. Aquí esta cosita da vueltas. Aquí está su contador. Depende del número de vueltas que da, te dice el caudal. Aquí está el método de medición de descarga. Lo que vamos a hacer es agarrar diferenciales de ancho. Y en cada uno de estos vamos a calcular la velocidad media, poniendo el propeller en distintas profundidades. Vamos a calcular la velocidad media de cada uno de estos elementos y esa velocidad media la multiplicamos por su área de cada uno de los elementos. La velocidad por el área va a ser la descarga unitaria de cada elemento y la sumatoria de todas las descargas, de todos los elementitos aquí, esa va a ser el caudal total que pasa en este sistema. Hay distintas técnicas para hacer este tipo de aforos. Nosotros ya hemos visto ayer con el ADCP2, una que era haciendo pasar pompita, el flotadorcito de lado a lado. La otra era en un bote, aquí les he mostrado las fotos del laboratorio, donde tú alquilas un bote y el equipo con su flotador tiene que ir amarrado al bote. Esas son las dos maneras de realizarlo con ADCP. Y ahora vamos a ver las dos formas de hacerlo con molinete, con propeller. Una de las formas es esta, que vemos aquí, es mediante aforo por guinche, se llama esto. Porque tú tienes una caseta, aquí está el río, aquí abajo, y aquí tenemos una caseta y tenemos un alambre de acero. Esta casetita se va a mover por el alambre de acero de orilla a orilla. Y a las distintas posiciones donde está, vamos a lanzar el equipo para hacer la medición de caudal. Esta es la por guincha. Y la otra es por vadeo. Aforo por vadeo propeller. Este es el aforo por vadeo, quiere decir que entran dos personas al río y se van parando y van metiendo el equipo y van haciendo la medición delante de ellos. Aquí está. Aquí está el propeller, la persona está parada, tienes que pararte aguas abajo para no perturbar las líneas de corriente. Y pones el equipo y esperas un minuto para ver cuántas vueltas da y en función a eso se calcula la velocidad. Entonces, esta es la otra manera que es por vadeo, que es que tú puedes caminar en el río y puedes meter el equipo. Cuando las profundidades en el río son mayores, entonces ya no puedes entrar tú, ya no puedes entrar y medir así. Entonces, en esos casos hay que hacer con guinche, ¿no?
Coeficientes de distribución. Los coeficientes de distribución son dos coeficientes que se utilizan para corregir el cambio de la velocidad en la sección. Hemos dicho que en todos los casos, como hacemos una sección unidimensional, únicamente necesitamos una velocidad media por sección. Entonces, al necesitar una velocidad media por sección, a veces las velocidades instantáneas varían demasiado en la sección. Y ese cambio de las velocidades instantáneas para poder llevarlo y conducirlo a una velocidad media nos va a generar errores. Para poder salvar de esos errores se han creado estos coeficientes, que son coeficientes de distribución de velocidad. Mientras la distribución de velocidad sea mayor, haya lugares con mucha velocidad o menos velocidad, o velocidad muy baja, cuando la distribución es muy grande, entonces este tipo de coeficientes son muy necesarios para ser utilizados. Como es aquí, debido a la distribución uniforme de velocidades en una sección transversal, la verdadera carga de velocidad es mayor que la carga de velocidad actual, en base a la energía media de la velocidad media, ¿no? Entonces, la verdadera carga de la velocidad va a ser hb, que es la carga de velocidad, va a ser igual a alfa por velocidad cuadrada sobre 2g, y esta velocidad cuadrada sobre 2g es la altura de velocidad. Alfa, en esta ecuación, en la 312, es el coeficiente de energía o coeficiente de Coriolis. Entonces los valores de alfa van usualmente del 1.03, por eso a veces se lo considera 1, porque va desde el 1.03 hasta el 1.36 para canales prismáticos relativamente rectos. Bueno, los valores más altos corresponden a los canales más pequeños y los valores más bajos a los canales más grandes. Es decir, canales más pequeños van a tener cambios más fuertes, canales más grandes cambios no tan fuertes. Entonces, en el momentum también se requiere una corrección debido a las velocidades no uniformes. Entonces, la expresión es esta, la expresión de la fuerza con beta, y sirve para hacer esa corrección. Beta es el coeficiente de momentum o el coeficiente de Boussinesky. Entonces tenemos dos coeficientes, el coeficiente de Coriolis y el coeficiente de Boussinesky. Uno es el coeficiente de corrección para velocidades, vectores de velocidad, y el otro para momento. Estos valores de alfa y beta van a depender de este cálculo. Entonces tengo un A, que es el área total de la sección. El B es la velocidad media del flujo de la sección. Entonces, área por B es el caudal total. Delta A es el área parcial de cada uno de los elementos. Y V pequeña es la velocidad del área parcial, o sea, la velocidad de este elemento. La velocidad media va a ser igual a la velocidad media va a ser igual a la sumatoria de las velocidades instantáneas por delta área dividido entre la sumatoria del delta área. ¿Por qué? Porque si esto yo lo llevo aquí a dividir delta A, voy a tener aquí esa velocidad dividida entre el área, y al otro lado la velocidad instantánea dividida entre el delta área. Entonces lo que estoy haciendo es encontrando la compensación que hay entre considerar toda la sección con una única velocidad media y considerar elemento por elemento con la velocidad calculada por los equipos. Entonces, la energía es la fuerza desarrollada a lo largo de una distancia o fuerza por distancia. ¿Qué sería esto? La energía específica corresponde al área total A, que es igual al producto de la masa m por la aceleración por la distancia. Entonces esta va a ser E, va a ser 1 medio masa velocidad al cuadrado. La energía cinética para el área parcial delta A va a ser esta. Ese cambio de energía va a ser 1 medio mv cuadrado.
Aquí estamos bien. Pues estamos viendo el cálculo de estos coeficientes. Vamos a ir ahí directamente. Aquí es el coeficiente alfa. El coeficiente de alfa es como velocidad al cubo. El coeficiente de Bushinsky, beta, ahí está, es con el coeficiente al cuadrado. Eso tienen que aprendérselo. Eso es importante saber que el coeficiente de distribución de velocidades, ponte el beta, va a ser igual a la relación de la velocidad al cuadrado por A, que esta es la velocidad media, y arriba la sumatoria de las velocidades instantáneas por cada delta de elemento. Esa relación nos va a dar el beta. Debería ser igual, ¿no? En algunos casos, si beta va a ser igual a 1, es decir, que la velocidad media ha sido bien calculada o que esos cambios no son tan profundos, ¿no? Entonces aquí vemos la ecuación de beta, pues esta. Aquí está la de alfa. La única diferencia es que con el alfa es al cubo. Y con beta al cuadrado. Aquí hay algunas formulaciones aproximadas para los coeficientes alfa y beta. Pero ahora es importante decirles que estos coeficientes de distribución de velocidades, tanto el alfa como el beta, solo van a ser aplicados, o sea, ustedes solo los van a usar si yo en la pregunta les digo, asuman un coeficiente de distribución de velocidades de tanto y con eso empiezan a calcular. Mientras yo no les diga, no les dé de dato el coeficiente de distribución de velocidades, ustedes siempre van a asumir que el coeficiente de distribución de velocidades es 1. Salvo que yo les dé de dato y les diga es 1.36, 1.32, dependiendo del caso. ¿Alguna consulta? Ingeniero, ¿será que puede volver a explicar por qué razones se debe utilizar estos coeficientes? ¿En qué casos? Ya. Estos coeficientes son coeficientes para hacer un cálculo más fino. ¿Ya? Y lo que van a tomar en cuenta estos coeficientes es que de esta sección, por ejemplo, que hemos visto, vemos que cada elementito tiene una velocidad. Si yo quiero encontrar la velocidad media, aquí me va a avisar. Ancho, área, velocidad de flujo 0.983. Entonces la velocidad media de esta sección, en el Mamoré, es 0.983. ¿Por qué? Porque su área total es 5.685. Si yo agarro esto, vamos a calcular esto. Si yo hago velocidad por área, tengo de área, que es este valor, sería 5.685.53, y vamos a multiplicar la velocidad media por el área, 0.983. Me da 5.588. Cuando el caudal que me calcula es 5.579. Entonces este es por las diferenciales y este es por la velocidad media con el área total. Hay una diferencia, 88.8 y este 79.9. Esa diferencia que hay entre estos dos es la que se puede asumir con el coeficiente alfa. Porque es distinto cuando haces el cálculo por elemento y cuando sacas una velocidad media de toda la sección. Y eso es justamente lo que se da acá. Por eso se utilizan estos coeficientes, beta y alfa. Aparecen acá. Entonces aquí hay unas formulaciones aproximadas para encontrar los valores de alfa y beta. Y usualmente se utilizan tablas para encontrar alfa y beta, pero también hay unas aproximaciones como están aquí. Estas dependen de este tipo de errores, medición de errores en las mediciones. Y vamos a encontrar
una ecuación para alfa, una aproximación para beta. ¿Está claro lo que son los coeficientes de distribución de velocidades? Lo que va a hacer el coeficiente de distribución de velocidades va a hilar en lo fino. O sea, vamos a intentar ir un poquitín más cerca de la realidad si encontramos un alfa que represente ese sitio donde estamos haciendo el trabajo. ¿Alguien tiene una consulta? Bueno, al no haber consultas, entonces pasamos al siguiente. Y como ya les he comentado, ustedes en sus exámenes solamente van a usar los coeficientes alfa y beta cuando yo les dé este dato. Si yo les digo, resuelvan este problema tal, con flujo uniforme, donde una sección tan, utilice el coeficiente alfa de 1.1, ya, lo utilizas. Mientras no te dé ese dato, alfa y beta es 1 para nosotros. Ya, pasemos al siguiente. El siguiente punto es distribución de presiones. Esto nos interesa a nosotros, la distribución de presiones, porque nos interesa saber cómo se va a comportar la presión en un canal y en qué nos afecta esto en el cálculo computacional del flujo. Ustedes en hidráulica 1 han aprendido que la distribución de presiones es lineal. Ustedes han aprendido que la presión en función de la profundidad es ρGH. Rho, el peso específico, G, la gravedad, H, la profundidad. A mayor profundidad es mayor la presión. Por eso es que nos decimos que es un comportamiento lineal. Que justamente está aquí. Yo tengo una seccioncita, tengo el agua, tengo mi manómetro que estoy midiendo las alturas de presión, mi piezometrito y la distribución de presiones va a ser este triángulo, lo que ustedes le han llamado el prisma de distribución de velocidades en hidráulica 1. Eso quiere decir que mientras más cerca de la superficie estemos, la presión es casi cero. Y mientras más abajo entremos, la presión es linealmente, es esta. Y va a ser gamma por HS. HS es la profundidad, gamma es el peso específico. Entonces, este es el caso que ustedes han aprendido en hidráulica 1 y es el caso más común. O sea, es el caso que en cualquier río, canalito que tú veas, ¿no? Asumir una distribución de velocidades lineal es lo que se hace siempre, eso es lo típico. Ahora, si tú crees que la distribución de velocidades tiene algún tipo de efecto en el cálculo, si es algo importante, entonces esta distribución deja de ser lineal. De principio también comentarles que cuando uno está manejando softwares, precisamente softwares cuasi tridimensionales o tridimensionales, lo que hacen esos softwares, te encuentran por capas, hacen el cálculo y en cada capa te van a encontrar la presión. Entonces hay softwares que usan la ley hidrostática de presiones y hay softwares que son no hidrostáticos. Eso quiere decir que van a hacer un proceso de cálculo extra para poder calcular la distribución de presiones en función de la profundidad. ¿Alguna consulta? Ya, siga. Esta es la distribución. Sabíamos que para presión va a ser gamma por H. Gamma es ρg. Rho es densidad, G es gravedad. Entonces ρGH es la presión. O en este caso gamma por H. Por eso es que es lineal, ¿no? Porque ¿qué tipo de ecuación es esta? PS va a ser igual a gamma por HS. Es una relación lineal, porque si fuera una relación exponencial estaría al cuadrado de eso. Si fuera una relación, no sé, logarítmica, tendría un logaritmo. Si fuera un ajuste trigonométrico, tendría, no sé, cosenos, senos, pues así. Entonces es lineal. Por eso se llama la ley hidrostática. Eso pasa, esta distribución de presiones usualmente sucede en canales que son ya bastante bien
en canales como estos que tienen una única pendiente. En este tipo de canales sí que el hecho de que asumamos una distribución de presiones lineal está muy correcto, porque es prácticamente lo que pasa. El siguiente caso es un flujo curvilíneo convexo. Un flujo curvilíneo convexo es este que está aquí, que usualmente sucede en esos casos. Vamos a poner aquí. Ahí está, este es el canalito. Este es un vertedero. Desde aquí en la parte alta del vertedero, si se fijan, tenemos esta parte, que es justamente lo que dice aquí, que es la parte convexa. Entonces, este tipo de obras hidráulicas, como vemos acá en esta otra, tenemos aquí el vertedero que tiene su parte convexa aquí arriba, que es por donde el flujo está doblando. Aquí, esta parte es de la parte convexa. Entonces estas partes convexas va a suceder una cosa con el flujo. Y esta es la parte convexa, justamente es aquí. Es justamente la cresta de los vertederos, es el caso más típico. Lo que pasa entonces en una convexa es que el agua está yendo aquí de izquierda a derecha. Entonces el agua está viniendo por acá y luego se va a encontrar con que el canal hace una curva convexa hacia abajo. Entonces, ¿qué creen por instinto que va a pasar con el agua acá? Si está viniendo así y el canal cambia. ¿Qué creen que, o sea, intuitivamente, el agua, qué le pasa al agua? Va a intentar separarse del lecho, va a intentar salir de ahí disparada como en esquí. ¿Qué creen que pasa con el agua? A ver, pueden escribirme. Exacto. O sea, por instinto, nosotros estamos pensando que el agua sale disparada. Porque justo hay una curva aquí, el agua no entiende de esas cosas y va a querer separarse del lecho. ¿Qué pasaría con la presión si el agua va a querer separarse del lecho? Entonces, yo tenía en un caso lineal, si no existiera este ángulo convexo, entonces el agua, la presión se convertiría aquí a B, con este triángulo. A, B y aquí el 0. Ese triángulo sería la distribución de presiones normal. Pero en este caso, como el agua va a intentar alejarse del canal, entonces va a ejercer mucho menos presión en el lecho. Esa cantidad menor de presión es esta otra que aparece aquí, gamma H. Entonces, si se fijan, la forma de la distribución de presiones es distinta. Si fuera una distribución de presiones normal, la magnitud de la presión en el lecho sería hasta la B mayúscula. Pero como es convexo, las presiones van a ir únicamente hasta la B'. Serían estas. ¿Alguna consulta? Entonces, lo que sí estamos viendo aquí a priori es que cuando tenemos un canalito convexo, la presión en el lecho va a disminuir. Antes debía ser de aquí de 0 a B, y ahora es de 0 a B'. ¿Qué ha pasado con la presión? Ha disminuido. Es lógico, porque ustedes mismos me han dicho, el agua va a intentar separarse. Si el agua va a intentar separarse del lecho, porque está yendo con ese ángulo, entonces el lecho va a recibir mucha menos presión. Y es justamente lo que estamos viendo aquí. Esta cantidad menos de presión. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta?
Entonces, en este caso, la distribución de presiones es distinta. Ahora, si yo tuviera que hacer un cálculo en este tipo de vertederos, porque me están pidiendo como ingeniero que diseñe un vertedero de estos o que haga una optimización del vertedero, y yo sé que la distribución de presiones no va a ser lineal. Entonces, tengo que utilizar softwares que me permitan usar distribuciones de presiones no lineales. Entonces, hay softwares que sí, que son cuasi tridimensionales o tridimensionales, donde yo divido esto en capas y voy a poder hacer ese cálculo de los caudales en cada una de las capas, de las presiones en cada una de las capas. A esos softwares se los conoce como softwares no hidrostáticos, porque no están siguiendo la ley hidrostática de presiones. En el siguiente caso, vamos a ver qué pasa si más bien fuera al revés. Si no fuera convexo, sino que fuera cóncavo. Ahí está. Entonces el agua está bajando por aquí y se encuentra con el que el canal ha cambiado su forma, por una forma cóncava. ¿Qué crees que pasaría con el agua? A ver otra vez, intuitivamente ustedes, si está viniendo por aquí y se encuentra con que el canal ha cambiado su forma. ¿Aumentaría, disminuiría la presión aquí abajo? ¿Qué pasaría? ¿Sería un fenómeno así como de choque? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué creen ustedes? Solamente intuitivamente. Un choque. Es como si hubiera un choque con el hecho, ¿no? Y cuando hay un choque, ¿qué pasa con la presión? ¿Aumentaría o disminuiría? Aumentaría porque hubiera más fuerza. Exacto, la presión va a aumentar, porque de principio ese choque con el fondo está generando ese incremento de presión. Entonces lo que va a pasar en este caso es eso. Tengo aquí mi piezómetro, he metido un piezómetro a la mitad aquí, y cuando veo la altura que marca este piezómetro, marca hasta aquí, que sería el H. Cuando el pelo del agua va a ser HS. Esta diferencia extra aquí es la presión extra que tiene el agua acá. Esa presión extra que tiene el agua es este de aquí, este gamma por C. Ahora que está C, sería gamma por C. Entonces la verdadera presión que tiene un flujo curvilíneo cóncavo sería la línea al B'. Cuando la lineal hidrostática es solamente al B. Esta parte, este pedazo de aquí es el incremento de presiones debido al canal cóncavo. Ahora esto se da en la naturaleza, bueno, en la naturaleza no tanto, pero en las obras hidráulicas se da mucho. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un vertedero. En este vertedero, el agua va a tener un sector igual cóncavo, donde el agua va a ser en todos estos vertederos que vemos aquí, por ejemplo, en el dibujito, tiene un sector convexo, que es aquí arriba, y tiene un sector cóncavo aquí abajo. En una va a haber menos presión y en el otro va a haber más presión. Entonces, este tipo de cosas son importantes cuando hacemos diseño de obras hidráulicas, cuando estoy diseñando vertederos. Y cuando necesito hacer optimización de vertederos, necesito hacer modelaciones numéricas, sé que el flujo va a ser no hidrostático. Nosotros en hidráulica 1 y en hidráulica 2 y todo lo que han visto de hidráulica, siempre vamos a asumir que todos los flujos siguen la ley hidrostática de presiones. No sabemos ahorita cómo se calcula una no hidrostática. La gente que vaya a hacer la mención de hidráulica probablemente vea esa diferencia en los modelos que ya son cuasi tridimensionales o tridimensionales. Entonces, cuando yo tengo que hacer diseño de estas obras importantes, que son como los vertederos de excedencia, vertederos de talud, vertederos en azuch, derivadores, y todo eso, ¿otra consulta? ¿Alguna consulta? Vamos a volver a compartir. Están viendo, ¿no? Sí, que se ve.
Ya, pues, ¿cómo está la señal? ¿Se va? ¿Se va ratos o cómo está? Entrecortado a veces, sí. ¿Me están escuchando ustedes? ¿O? Sí, se entrecorta su voz. ¿No? Ya, ¿qué más? Si estamos ahorita sin internetorio y estoy dando clases del celular, entonces un poquito la señal se chinga. Si es que se corta o alguna cosa así, me escriben para ir replicando. Entonces, eso es lo que va a pasar. Va a haber un incremento. Ya, pues lo que está pasando es esto, el incremento. Siempre se escucha. Ya, nos vamos a. Pues, se está yendo un poco la señal, pero vamos a continuar, vamos a volver al punto este. Entonces, estamos hablando de estos, del flujo curvilíneo cóncavo, que son estos, que es justamente lo que les mostraba aquí en las fotos, que es la partecita cóncava de la salida de un vertedero. Es esta partecita acá, abajo, a la salida tiene eso usualmente se da mucho en los saltos de esquí. Ahora vamos a poner. Es esto, los vertederos tipo salto de esquí son estos, y lo que está pasando es eso, el agua cae y hace un salto de esquí, y aquí es donde se va a dar ese tipo de presión extra que se va a generar acá en esta parte. Y aquí se ven los dibujos claramente que en esta partecita de aquí abajo se da ese fenómeno del incremento de presión, que es este. Entonces hemos visto si el canal va a tender a volverse convexo, va a haber un decremento de la presión, y si más bien el canal tiende a volverse cóncavo, va a haber un incremento de la presión. En ambos casos, la ley hidrostática de presiones se rompe. Y aquí están otros de los ejemplitos, tienes la parte convexa aquí arriba y la parte cóncava aquí abajo. ¿Alguna consulta? Aquí hay una que es la carga de presión centrífuga, justamente se da en estos lugares. La carga de presión centrífuga C puede calcularse aproximadamente como sigue. Como usted la segunda ley, es la fuerza igual a masa por aceleración. La presión centrífuga va a ser P sub C, que va a ser igual a la masa por unidad de área por la aceleración centrífuga. Ahí está, masa por unidad de área. La carga de presión centrífuga C es igual a la presión centrífuga dividida por el peso específico de la. Entonces, con eso vamos a poder encontrar esta carga P sub C, que es la presión centrífuga, es la presión extra que vamos a tener debido al flujo, al canal cóncavo. Esa presión centrífuga esta es esta de aquí, es esta presión extra que voy a tener. Voy a repetir. Pasamos al siguiente punto, que es el efecto de la pendiente en la distribución de presiones. Este efecto de la pendiente va a ser dependiendo cuán fuerte es la pendiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un canal que tiene una pendiente relativamente fuerte como esta, digamos un canal inclinado, donde yo sé que si pongo un piezómetro, el piezómetro siempre tiene que ser vertical. Y la altura va a ser perpendicular al lecho, la altura de carga. Entonces estoy poniendo mi piezómetro a este puntito aquí. Si yo en ese puntito mido la presión que me dicta el piezómetro, va a ser igual a esta presión que sería hasta el pelo del agua en la perpendicular en ese punto. La perpendicular en este punto al canal es esta. Entonces la presión que me va a mostrar es esto. Es H, que va a ser igual a la proyección de
coseno de phi. Pero en este lugar, la presión debería ir hasta A', no hasta A. Este delta de presión que existe aquí arriba, debido a la pendiente, porque si se así, mientras menos es la pendiente, esa distancia va a ser cada vez más similar. Pero mientras más fuerte es la pendiente, esa distancia va a ser más distinta. Por ejemplo, como dice aquí, una pendiente de 10%, es decir, una pendiente de 0,1, corresponde a un ángulo de 5.7 grados. Lo cual hace que el coseno cuadrado de 5.6 va a ser 0.99. Por lo tanto, para una pendiente de mayor a 10%, se va a producir un error mayor al 1%. Y eso sería esto. Por eso hay algunos softwarecitos que el flujo, cuando es flujo pendiente muy fuerte, ya una buena parte que son flujos supercríticos con pendientes muy fuertes, muchos de los softwarecitos para poder manejar, lidiar con eso, hacen varias asunciones, asumen varias cosas a priori, ¿no? ¿Tiene algunas consultas de esto? ¿Hasta aquí? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en el libro del profe Ponce, siempre hay una parte donde dice preguntas. Entonces aquí más o menos te hace unas preguntas que van en función a lo que hemos visto en todo el capítulo, ¿no? Que es una alcantarilla, que es un oleoducto, cuál es el rango típico de exponente beta, distintas preguntitas que vale la pena irlas respondiendo, así uno va leyendo nuevamente el capítulo. Y ya las cosas van quedando más claras. ¿Alguna consulta? Entonces hay una partecita de problemas, vamos a intentar hacer uno de los problemitas, vamos a resolverlo con la calculadora del mismo profe. Por ejemplo, nos dice, ¿cuál es la descarga por unidad de ancho si la descarga es de 24 metros cúbicos por minuto y el ancho superficial del canal T es de 8? Entonces aquí yo tengo que el caudal va a ser 24, el ancho es de 8, y si quiero saber por unidad de 8, lo que hago es dividir este 24 entre 8. Y ahí voy a tener por unidad de ancho. Tengo un canalito rectangular. Aquí me dan el alfa y el beta y me preguntan que ayude, que calcule el Q. Eso están las ecuaciones arriba. Si yo tuviera un canal trapezoidal cualquiera y me piden calcular en ese canal trapezoidal el área mojada, el perímetro mojado, el área y la velocidad, digamos, quiero calcular la velocidad y también quiero calcular el caudal en un determinado canalito trapezoidal, lo que sí puedo utilizar es ir al libro del profe Ponce. Vamos a ir ahorita. Este es el sitio web del profe Ponce. Aquí está todo lo que nosotros estamos viendo, es esta hidráulica de canales ahora. Tiene este otro libro que se llama Engineering Hydrology. Y aquí hay este botoncito que hace Online Calc. Si entra a Online Calc, está la calculadora en línea. Aquí yo puedo calcular de una sección trapezoidal todo lo que se ha hecho, ¿no? Puedo calcular el área mojada, el perímetro mojado, el ancho superficial, el caudal unitario por ancho, todo.
Lo mismo aquí, por calcular el caudal en vertederos. El canal sobre un vertedero de cresta plana, que es este. Aquí tengo justamente lo que hoy estábamos viendo, que es los vertederos. De aquí necesito calcular esto, por ejemplo, en este caso. Voy a calcular el caudal que pasa sobre el vertedero. Va a ser igual a este C por L por H elevado a 3 medios. C es el coeficiente de descarga, que es este que está aquí. L es la longitud de mi vertedero, o sea, el tamaño longitudinal, como se dice, L. Y H es la carga, que es esta H, que es la altura de carga de aproximación. Si quiero hacer el sistema métrico, voy a medir esta H, que es la altura de carga, que ponte que tenga 2, y la longitud que es otros 2 metros. Y ya me hace los cálculos y aquí ya me dice, en el sistema internacional el caudal que está pasando es 9.64. La aceleración y la descenso. Entonces aquí en la herramientita me da todas estas posibilidades, ¿no? La altura crítica normal, que lo siguiente que vamos a aprender es a calcular la altura crítica. Entonces aquí vamos a aprender un poco los siguientes cálculos. ¿Alguna consulta? Entonces con eso habríamos terminado el capítulo 2. Aquí hay algunos problemitas y cositas así. Eso es un poco la parte esta de la bibliografía. Pero con eso terminamos el capítulo 2. Vamos a su libro del profe. Y ahora vamos a ir al capítulo 3. El capítulo 3 es energía y cantidad de movimiento. ¿Alguna duda del capítulo 2, lo que acabamos de ver? ¿Está todo claro? Ya, entonces vemos lo que es este capítulo, que es energía y cantidad de movimiento. Como ese es su nombre, en este capítulo vamos a ver el principio de conservación de energía y el principio de conservación de cantidad de movimiento. El principio de conservación de energía y de cantidad de movimiento, ustedes ya lo han visto en hidráulica 1, es exactamente lo mismo. El principio de conservación de energía es Bernoulli, lo que ustedes han visto. Y el principio de conservación de momentum también lo han visto, que es el que rige la segunda ley de Newton. Entonces, estos dos conceptos ustedes ya los han visto en hidráulica 1, porque con esto han aprendido a calcular con Bernoulli, han aprendido a calcular con el principio de momentum, a veces la fuerza que se necesita para apretar una jeringa, digamos, una inyección para que salga un caudal de una determinada cantidad. Ese tipo de problemas tienen que ver con cantidad de movimiento. Entonces, el principio de energía, que es el mismo exactamente que en hidráulica 1 que ustedes han visto, es en un flujo permanente, en canales, se conservan dos cosas, la masa y la energía. Por otro lado, en un flujo no permanente, se conserva la masa y la cantidad de movimiento. La energía se expresa por unidad FL, que es energía va a ser igual a fuerza por distancia. La energía por unidad de peso se expresa en unidades de longitud. Porque aquí esa energía va a ser fuerza por distancia. Y si le quiero hacer por unidad de peso, al final me va a quedar longitud L. Y es la manera como nosotros utilizamos para poder cuantificar la energía, siempre la ponemos en unidades de longitud. Por eso en Bernoulli, que es lo que ustedes se conocían, que es esta ecuación de aquí abajo, todos los términos son longitud. Z es longitud, porque es la distancia
al punto A, por ejemplo, aquí está mi puntito A. Entonces ZA es esta. Luego tengo la siguiente componente que es el dA coseno de phi. Es decir, que de este puntito A, que está aquí, tengo D, esta es la profundidad. Este es dA, que es la profundidad al punto A, D sub A. Aquí está D sub A. Si quiero proyectarlo hacia la vertical, va a ser dA coseno de phi. Y el último término es el término de la velocidad, de la altura de carga, que es la velocidad al cuadrado sobre 2g, que me quedaría esta velocidad A al cuadrado sobre 2g. Entonces, la energía total que hay en este puntito A, aquí, va a ser ZA, respecto al datum, dA coseno de phi, que es esta, la carga debido a la presión del agua, y velocidad A al cuadrado sobre 2g, que es la carga debido a la velocidad. Es exactamente lo que ya hemos visto, es lo mismo que el Bernoulli. Y eso es toda la energía en el punto A. La puedo escribir de esta manera, que la energía H, la carga total en el punto A, va a ser igual a esta expresión. ZA de A coseno de phi, velocidad al cuadrado sobre 2g. ¿Alguna consulta hasta aquí? Entonces, si yo quiero saber la energía, la conservación de la energía en dos puntos, en el punto 1 y el punto 2, lo único que tengo que hacer es aplicar Bernoulli en el punto 1, Bernoulli en el punto 2. Entonces, en el punto 1, voy a considerar que mi punto está en el lecho, ya no en la mitad del canal como en el A. Mi punto está en el lecho. Entonces, mi profundidad va a ser la profundidad desde la superficie hasta el lecho, que va a ser este D1. Si esto yo lo proyecto a la vertical, va a ser D1 coseno de phi. La carga de velocidad va a ser esta, que va a ser velocidad 1 al cuadrado sobre 2c, con su coeficiente alfa de velocidad. Y su altura al datum, este es el nivel de referencia, va a ser este Z1. Entre energía punto 1 va a ser Z1 más D1 coseno de phi más alfa velocidad 1 sobre 2c. Ahora en el punto 2. En el punto 2, la energía, la carga total va a ser este Z2, que es respecto al datum. Aquí tengo la profundidad, que es D2, D minúsculo 2. Si la proyecto a la horizontal, va a ser D2 coseno de phi. La carga de velocidad va a ser velocidad 2 al cuadrado sobre 12, que es esta otra y es mucho más grande. Y la carga de pérdida de energía que va a haber entre el punto 1 y el punto 2, que es la pérdida de energía debido al movimiento del agua, va a ser este HL. Entonces, dos cositas importantes acá que ver. La primera, que esto ya un poquito nos va a dar como un preámbulo a lo que es el flujo no uniforme o el flujo variado. Hemos dicho que el flujo uniforme es cuando el agua está yendo paralela al lecho. El flujo variado, el perfil del agua va distinto al perfil del lecho. En este caso, por ejemplo, viendo esto, ¿es uniforme o es variado? Ese flujo que estoy viendo ahí, a ver, pónganme en el chat. Variado. Exacto, estamos hablando de variado. ¿Por qué? Porque está variando el pelo del agua respecto a la pendiente de canal. Entonces, eso hace que la velocidad también vaya variando. Entonces, en el punto 1 hay una determinada velocidad, que es estito, velocidad 1 cuadrado sobre 2g, que es el tamañito, pero debido a que la pendiente es fuerte, a medida que va bajando, el agua va ganando velocidad. Entonces, en el punto 2, que estamos viendo aquí, la carga de velocidad es todo esto. Entonces, lo que va a haber entre el punto 1 y el punto 2 es un incremento de la velocidad. Y si la velocidad incrementar, algo tiene que disminuir.
en la altura de carga. Entonces aquí tenía un D1 que era bastante grande, tenía una profundidad bastante alta, pero si cuando la velocidad está incrementando, entonces el perfil se va a ir haciendo cada vez más pequeño, se va a ir uniendo más al lecho. Y voy a tener este D2. Entonces, si se fijan entre el primero, D1 era grande y B1 al cuadrado sobre 2 era chiquitito. Pero como he ido ganando velocidad en la distancia, al final ha quedado, el D2 ha quedado más pequeño que lo que era el D1 y la carga de velocidad ahora es mucho más grande que la anterior carga de velocidad. ¿Alguna consulta hasta aquí? Esto es únicamente Bernoulli, es lo que ustedes ya habían visto en canalitos, digo en tuberías, pero aplicado al canal. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya, sigamos. Entonces yo voy a tener aquí este H, que es la carga total, que va a ser Z, más la proyección de D respecto a la vertical, y el alfa, velocidad cuadrado sobre 2G. Para un canal con poca pendiente, se puede asumir que el coseno de phi va a ser igual a 1. Entonces este coseno de phi se va a convertir en 1 y directamente va a quedar aquí la profundidad. También podemos asumir que el coeficiente alfa de velocidades va a ser casi cercano a 1 y puede luego desaparecer este coeficiente alfa. Pero la ley de conservación de la energía entre las secciones 1 y 2, entre los puntos 1 y 2, se va a escribir así. Tengo toda la energía en el punto 1, que está a este lado, que es Z1 de 1 coseno de phi, más alfa 1 de Z1 cuadrado, va a ser igual a toda la energía en el punto 2, más la carga de energía perdida, que es el HF. Este. Como dice, la línea que representa la carga total es la línea de la energía. La pendiente de la línea de energía es SF, que es la que vamos a ver varias veces, porque esta SF, que es la pendiente de la línea de energía, luego aparece mucho en las ecuaciones empíricas de pérdida de energía, como Manning, como Chesky. Entonces, la pendiente de la superficie del agua va a ser S sobre W, el S sub W, y la pendiente del fondo del canal va a ser S sub O. Si esto quiero que me aprendan bien, que lo tengan presente, muy importante. El S sub O es la pendiente. El S sub F es la pendiente de la energía, que sería esta. Aquí está la línea de la energía aquí arriba, y la pendiente que va a tener esta línea es SF. La pendiente que va a tener el pelo del agua es SW. Y la pendiente que va a tener el lecho es SO. Entonces, un canal de poca pendiente se convierte en esto. En el caso de que alfa 1 y alfa 2 sea igual a 1, porque estamos asumiendo que no hay una incidencia por la distribución de velocidades, y que fuera un canal hidráulicamente ancho, y asumiendo que HF es igual a 0, se va a reducir la conservación de la energía mecánica, también conocida como la ecuación de Bernoulli, a esta expresión. Ahora vamos a ver lo que es el concepto de energía específica. Entonces hemos visto que es el concepto de energía, que es esta. En este lado, la ecuación 3.6, que es esta, que es la ecuación de Bernoulli, es válida para un canal dependiente pequeño. En el límite, cuando el canal es horizontal, o alternativamente cuando el canal es suficientemente corto, esta ecuación se puede reducir a la conservación de la energía específica, que es esto. Es el único término que está desapareciendo, es este Z. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es un canal relativamente corto y el Z1 con el Z2 son casi iguales. Si estos dos Z son casi iguales, se pueden desaparecer. Aquí está. Entonces me va a quedar esta expresión, que ahora le voy a llamar a cada uno de esos términos, el término de la energía específica.
Entonces, la energía específica va a ser la misma en el punto 1 y en el punto 2, y de aquí en adelante la energía específica va a tener esta ecuación, que es la energía, va a ser igual a Y más velocidad al cuadrado sobre velocidad. Este término de ahora en adelante es el término de la energía específica. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el concepto mismo de energía específica? Luego vamos a ver para qué sirve y cómo se resuelve. Pero ahorita necesito saber si hay alguna consulta sobre el concepto mismo de energía específica. ¿Está claro? ¿Me están escuchando bien? Sí, que se escucha bien. Entonces, sí, Dime. estamos diciendo que la pendiente es horizontal del canal. No estamos diciendo que es horizontal la pendiente, pero estamos diciendo que están tan seguidas estos dos. Mira, aquí Z1 es grande, Z2 es chiquitito. Pero ¿qué pasaría si mi punto 1 estaría aquí y mi punto 2 estaría a 5 centímetros de ahí? Aquí sí. Entonces Z1 sería muy parecido a Z2. No serían el mismo, porque sí existe una pendiente, pero serían muy parecidos. El hecho de que sean muy parecidos, aquí está, parecidos, hace que yo pueda despejar ese término Z. Y únicamente me queda la altura de carga y me entrega la altura de velocidad. Y a esta suma de estas dos le voy a llamar la energía específica, que es esta, E. ¿Alguna consulta? Gracias, Cintia. Ok. Entonces, esta energía específica es una función prácticamente de Y. ¿Por qué? Porque yo tengo esta energía específica. Vamos a la pizarrita. Entonces aquí yo tengo la ecuacióncita de la energía específica que dice energía va a ser igual a Y, que es la carga, más la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esto yo puedo escribir como Y la carga más caudal elevado al cuadrado dividido entre área elevado al cuadrado por 2 por G. Esta área, si asumo que es un canal rectangular, va a ser base por altura. Y me va a quedar la altura Y más caudal elevado al cuadrado dividido entre la base elevado al cuadrado por la altura Y elevado al cuadrado por 2 por gravedad. Y al final esto me va a quedar más o menos como una función de Y. ¿Por qué? Porque el caudal puedo llegar a conocer, la base depende de la geometría y la gravedad es constante. La única incógnita aquí es Y. Entonces, al final, la energía específica E se puede expresar como una función de Y, que está acá. Entonces, la energía específica va a cambiar cuando Y cambie.
¿Qué tipo de función va a ser? Es una función polinómica, ¿no? Porque aquí vemos el y, este y está elevado a la menos 2, y aquí el y está elevado a la 1. Es una función polinómica. Entonces, esta funcióncita polinómica va a ir cambiando de una manera, bueno, como cualquier función polinómica en un plano, ¿no? Luego la vamos a dibujar, la funcióncita, como queda. Pero estamos correctos, estamos bien aquí en el concepto de esta energía. Entonces ahora me interesa dibujar la energía en función a la altura. Para eso voy a utilizar aquí un Excel, para que podamos... Entonces, lo que voy a hacer es aquí me voy a poner dos columnitas, aquí me voy a poner y aquí me voy a poner E, de energía. Voy a ponerme los datos. Gravedad es 9.81. Eso no cambia. Me voy a poner la base del canal. En este caso voy a poner una basecita de 2 metros de un canalito. Es un canal trapezoidal, digo rectangular, entonces no voy a poner Z. Y voy a calcular. Y va a ser la profundidad, y voy a calcular desde 5 centímetros la profundidad para ver cómo se comporta este Y. Y la energía va a ser igual a, como hemos dicho, va a ser igual a Y más caudal elevado al cuadrado. Aquí voy a poner el caudal. Caudal elevado al cuadrado. Este caudal lo vamos a fijar. Dividido entre la base elevado al cuadrado. La base, voy a fijar, F4 también. Elevado al cuadrado. Por la altura. La altura es esta celda de aquí, elevado al cuadrado. Por 2 por gravedad. Y esta es la energía específica. Y voy a graficarme esto hasta una profundidad desde aquí he variado la altura y he calculado la energía específica. En sí yo grafico estos dos. Esto va a ser Y más caudal elevado al cuadrado. Aquí voy a darle un caudal, Q. Ponte que mi caudal sea 3 metros cúbicos. Mi caudal va a ser 3 metros cúbicos segundo. Y aquí vamos a cambiar un poquito el orden porque yo quiero que mi eje el eje vertical es Y, es la altura. El eje horizontal es la energía. Voy a poner aquí 2 esto. 2. Y aquí está mi curvita. Y esta es la distribución de la energía como podemos ver respecto de la altura.
¿Hay una consulta ¿Hay una ahí? consulta ahí? No, parece que no. Entonces, esta es la función de la variación de la energía específica en función a la altura de agua. Entonces, tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando las alturas son muy pequeñas de agua, el agua tiene mucha velocidad y tiene alta energía. Llega un punto en que la energía va a ser la mínima posible que va a poder transportar esa cantidad de agua en el canal. Y luego nuevamente, a medida que va aumentando el tirante, la energía va a ir subiendo, porque ya no va a ganar velocidad, pero va a empezar a ganar energía de carga, ¿no? La carga de altura. Entonces, esa sería la distribución de energía. Si vemos un poco el libro del profe Ponce, él dibuja y dibuja así. Este sale esto. Esta es la distribución de la energía en función de altura Y. Es exactamente la que nosotros hemos dibujado. Él aquí dibuja una línea de la bisectriz. ¿Por qué hace una bisectriz? Porque Y va a ser igual a Y, en cierta forma. Entonces eso va a hacer que, si vamos a nuestra pizarra, aquí está, E va a ser igual a Y, o sea, de principio, más algo. Este E igual a Y me va a dar una resta de 45 grados. Entonces yo voy a aumentar aquí la resta de 45 grados en el ejercicio que estoy haciendo. Ahí está. Vamos a hacer un poquito, un par de cositas más aquí. Voy a hacer un poquito más para que se vea bien la curvita. Voy a aumentar un poquito algunos puntitos para que la curva se vea mejor. Ya. Aquí se ve la curvita mucho mejor. Entonces voy a aumentar el bisector que va a ser 0 hasta 3. Voy a aumentar aquí el bisector. Voy a agregar el bisector que es 0,3. 0,3. Y aquí está. Entonces tengo ahora la línea del bisector y tengo la funcióncita de la energía, que es esta. Como les había dicho, el término de la energía tiene E es igual a y eso sería la resta de 45 grados, porque la energía va a ser igual a Y hasta cuando es 45 grados, porque es lo mismo, 1, 1. Más algo, ese algo es este pedacito, que es la carga de velocidad. Entonces, de principio, todo este pedazo
el profe Ponce en su libro. Tengo una carga Y hasta el bisector, y ese otro pedacito aquí es la carga de velocidad. Tengo una carga Y hasta aquí, hasta la lista de 45 grados, y el resto es la carga de velocidad. ¿Ok? Entonces podemos reproducir tranquilamente lo que es la forma y de la funcioncita esta de la energía en función de la altura. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? ¿Y que cómo podríamos interpretar Y igual a la energía? Es solamente esta partecita, ese es el principio, ¿no? Si solamente yo leyera hasta aquí, a ver, pensaríamos que no existe este término, esa segunda parte de aquí. Si no existiera este segundo término, ¿en qué se convierte esto? En E igual a Y. Si E igual a Y, entonces sería la recta de 45 grados. Entonces, siempre que la energía esté explicada únicamente por la altura de carga, va a ser E igual a Y. Y esa es la recta de 45 grados. Por eso todo lo que queda de la recta de 45 grados a este lado siempre va a ser la altura. Más la carga por velocidad. Entonces, la carga de velocidad va a ser el resto que me queda hasta topar con la función. ¿Se entiende? Entonces, sí que no es válido decir que no hay caudal cuando Y es igual a la energía. Bueno, siempre hay caudal, porque si no, no podrías medir nada. O sea, el agua está moviéndose siempre. O sea, siempre, en el ejercicio que nosotros acabamos de hacer aquí en el Excel, el caudal es 2, digo, el caudal es 3. El caudal va a ser 3 siempre. Solamente que el tirante del agua se va a igualar a la energía. Eso es lo que pasa cuando ya realmente estoy con tirantes muy altos, o sea, cuando ya el nivel del agua está más de 2 metros, por ejemplo. Es casi toda la energía que trae el agua es debida a la altura de carga, porque su velocidad va a ser casi insignificante, porque se torna asintótica a la recta de 45 grados. En cambio, cuando los tirantes son muy bajitos, la carga de velocidad es importante, pero la altura del agua es muy pequeña, ¿no? Gracias, Inge. Está claro. Ya, perfecto. Creo que aquí quedamos, muchachos. Mañana vamos a continuar, la próxima semana vamos a continuar con esto. Les voy a pasar en comunicado por el Classroom y a las fechas. Voy a quedar ahora con el auxiliar este fin de semana. Y de la fecha que vamos a hacer la práctica aquí en laboratorio y la fecha que van a venir un día antes. ¿Cómo funciona esto? La práctica de laboratorio la hacemos siempre en el canal, en el que está afuera. Usualmente los que están en el primer semestre del año, a veces lo agarramos al río Rocha con agua en febrero, porque en febrero todavía tiene agua el Rocha y está relativamente limpio porque había harta lluvia. Entonces hacemos nuestra práctica en el Rocha, vamos a forrar al Rocha. Pero ahorita el Rocha ya está muerto, el río Rocha ahorita no tiene agua, es pura alcantarilla. Entonces no tiene sentido meterse ahí, es peligroso y además que no hay agua. Entonces, cuando nos toca el segundo semestre del año, hacemos la práctica aquí nomás en el canal del laboratorio. Para eso venimos un día antes a limpiar todo lo que está atrás, porque como cada año hacemos la práctica, se llena de maleza, le crecen cosas, hay que limpiar el canal, hay que llenar otra vez de agua, todo eso. Entonces, vamos a crear una fecha de un día y van a venir todos ustedes en grupos a limpiar el canal. Una vez que el canal esté limpio, usualmente al día siguiente o los 2 siguientes días hacemos las prácticas. Entonces van a venir en grupitos como de 7 a 9 personas y en esos grupitos de 7 a 9 personas vamos a limpiar el canal. Y luego al día siguiente hacemos las practiquitas, igual en grupos de 7 a 10, usualmente los grupos que hemos manejado. Vamos a hacer un aforo, tanto con molinete, un aforo con vertedero, como hemos visto, ustedes van a medir las alturas en el vertedero y van a poder saber cuál es el calor que está pasando. Vamos a hacer en partial y todo eso. Entonces ya les voy a pasar yo por mensajito al WhatsApp y tanto al Classroom. Ya vamos a coordinar con el auxiliar más
para ver las fechas exactas del día de limpieza y el